La palabra del Señor habla de una paz que sobrepasa todo entendimiento. Es una paz que el mundo no puede entender. El hombre común, la gente común no la puede entender. Inclusive hay cristianos que profesan decir conocer al Señor y no pueden entender esa paz. Y quizás son un poco irónico. Se supone que los cristianos sean los primeros que conozcan esa paz, pero no. Hay algunos que no la conocen. Pero el que le sirve al Señor de corazón, el que tiene una relación con Él, sabe lo que es esa paz. En más de una ocasión, Jesús le dijo a sus discípulos que hay una paz disponible para todos. Hay una paz disponible para inclusive ellos, en esos momentos en los cuales ellos estaban pasando. Es una paz que es capaz de calmar los corazones. No importa la situación que tú puedas estar pasando, la paz de Dios es capaz de calmar tu corazón en medio de cualquier tormenta que tú puedas estar pasando, o yo. Y Jesús le habló a los discípulos y les dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. Escuche bien, no como el mundo la da, no como el mundo la profesa, no como el mundo la entiende, no como el mundo la explica. ¿Ok? Esa paz no es la paz que yo te doy a ti. Eso es lo que Jesús le dijo a los discípulos en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo número 27. Y le dice: no se turbe vuestro corazón, porque Jesús sabía que iban a llegar circunstancias a nuestra vida que de alguna manera u otra iban a tratar de mover nuestra fe y la fe de ellos. Y Él les dice a ellos: no se turbe vuestro corazón y no tengan miedo. También les habla y les dice: estas cosas os he dicho para que en mí, dice Jesús, tengan paz. Para que en mí tengan paz. En el mundo, escuche bien, porque la paz que Dios da no es una paz que te aísla de situaciones que puedas pasar. Él dice: en el mundo usted o ustedes van a tener tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. Qué hermoso, qué hermosa palabra del Señor. Y Jesús les está dando estas palabras a los discípulos en cuestión de horas. En cuestión de horas de que sus vidas iban a ser impactadas o emocionalmente destrozadas al saber que su Señor iba a experimentar la muerte en la cruz. Y Jesús sabía por lo que ellos iban a pasar. Iban a pasar por el miedo, por el temor, porque su Señor les estaba siendo quitado. Y la pregunta que nos hacemos usted y yo, muchas veces nos las hemos hecho: ¿y ahora qué? Y Jesús sabía que sus discípulos se iban a hacer esa pregunta después que Él iba a ser tomado o llevado al cielo. Sin embargo, Jesús les dice a ellos y nos enseña a nosotros que nosotros podemos tener paz aún en medio de los traumas que puedan llegar a nuestra vida. Que podemos tener paz interior y que esa paz que Él da brinda estabilidad, confianza y tranquilidad. Por eso no se puede entender. Porque no es lo mismo que yo lo predique, no es lo mismo que yo lo hable, no es lo mismo que yo te lo diga y usted que está al otro lado dirá: pero eso me lo dice todo el mundo.
Pero una cosa es que yo lo predique y lo diga, y otra cosa es que usted lo escuche, y otra cosa es que usted lo experimente. Y Jesús está hablando de una experiencia. Es una experiencia que solamente yo puedo llegar con Él y usted puede llegar con Él. Y la paz que Jesús nos da, escuche bien, porque a veces escuchamos tantas cosas por ahí. La paz que Jesús nos da no es una que elimina el dolor. Jesús aquí en ningún momento está diciendo que nos va a eliminar el dolor. Jesús aquí en ningún momento está diciendo que no van a haber tribulaciones. No está diciendo que la ansiedad no va a venir. No está diciendo que las puertas de la depresión van a ser tocadas. Que la tristeza va a llegar. Que el luto va a llegar. Que la enfermedad va a llegar. Todas esas cosas van a llegar. Jesús aquí no está prometiendo que va a eliminar el dolor. Jesús no está prometiendo que va a eliminar el estrés de la vida diaria. ¿Por qué? Porque esos problemas son inevitables en las circunstancias que nosotros nos encontramos. En un mundo caído. Y no van a ser eliminadas hasta que el Señor venga nuevamente y estemos con Él eternamente y para siempre. Pero la paz que Jesús ofrece es una que da tranquilidad, que da confianza, aun cuando tengamos temor, aun cuando nos sintamos desesperados, aun cuando nosotros pensemos que Dios no está. Dios te está diciendo: mi paz te va a acompañar. Y te va a acompañar. ¿Por qué? Porque la enfermedad puede dañar tu cuerpo. ¿Ok? La crisis, por ejemplo, la que estamos viviendo ahora, puede trastocar tus riquezas o tus finanzas. Puedes tener un estatus en tu trabajo, un estatus social, y ese puede ser afectado en algún momento. Pero Él está diciendo que nada, cuando usted tiene una paz con el Señor, nada puede dañar nuestro más íntimo ser. La relación íntima que tenemos con Él. Esto que está aquí adentro, no hay enfermedad. La paz de Dios en nuestro corazón, no hay enfermedad que la pueda dañar, no hay prueba que la pueda dañar. No hay crisis, no hay tribulación, no hay nada que la pueda dañar. Aquellos que verdaderamente están en paz con Dios y conocen la paz de Dios porque la están experimentando. Porque aquel que tiene esa paz con Dios, nada lo puede sacudir. Absolutamente nada lo puede sacudir de la conexión que tiene con Dios, de la relación que tiene con Dios. Esa relación que tenemos establecida con el Señor del universo. El Dios a quien nosotros hemos colocado nuestra fe, una fe salvadora, ese Dios que nos ha salvado. Y es una paz que, a pesar de las circunstancias extremas, esa paz, eso que está dentro de usted, que Dios le da, nada lo puede destruir. Nada, absolutamente nada. Los que hemos tenido la oportunidad de leer la historia de Eric Baker, fue un gran misionero inglés, y la historia dice que él estuvo de misiones en Portugal durante 50 años. En los momentos más duros de la Segunda Guerra Mundial. Con él estaban su esposa, sus 3 hijos, su hermana y los 3 hijos de su hermana. La historia dice que en un momento le dijeron al pastor Baker: envía a tu familia a Inglaterra. Las cosas se están poniendo muy duras. Creemos que tu familia va a estar más segura en Inglaterra que aquí en Portugal. La historia dice que Baker, ese fin de semana, viernes o sábado, envía a su familia, a su esposa, a sus 3 hijos a Inglaterra, a su hermana y a sus 3 hijos también, siguiendo el consejo
que se le había dado. La historia dice que el domingo, después, y esto es tremendo, después de la predicación, Baker se dirige a la iglesia y le dice al final del servicio: quiero decirles que mi familia ha llegado segura y salva a Inglaterra. En ese momento la historia dice que la iglesia suspiró, que todo el mundo, ese suspiro de aliento, de tranquilidad, de alegría, porque la familia de Baker había llegado a Inglaterra. El pastor Baker se baja del altar, se va caminando, y luego uno de los miembros de la iglesia se dirige a la iglesia y le dice, cuando el pastor Baker dice que su familia ha llegado a casa segura y salva, no se estaba refiriendo a Inglaterra, se estaba refiriendo al cielo. En ese momento la iglesia conoció que mientras la familia de Baker iba de camino a Inglaterra, un submarino alemán destruyó la embarcación en la cual ellos estaban. Y usted se dirá, wow, este pastor se para allí, predica, acaba de perder su esposa, acaba de perder sus 3 hijos, acaba de perder su hermana, acaba de perder sus 3 sobrinos, predica la palabra del Señor y da esta declaración de fe: mi familia ha llegado a la casa, a su casa, a la eternidad, salvos. Son pocos los que han llegado a ese nivel de fe. Y son pocos los que han llegado a tener una relación con Dios de tal manera que puedan experimentar esa paz. A través de mis años en el ministerio y ahora en la pastoral, yo he conocido gente a las cuales he admirado, porque el nivel de relación de paz que ellos tienen con Dios es tan poderosa. Han pasado por tribulaciones tan fuertes, pérdida de seres queridos, y al otro día están en la iglesia, en luto, llorando, pero agarrados de la cruz. Mi hermano del Señor. Agarrados de la cruz, agarrados del Señor. Hay otros que han pasado luto, llevan 6, 7, 10 días de luto, y cuando vuelven nuevamente, vuelven a predicar la palabra del Señor. Porque son personas que, aunque ha llegado una situación que ha debilitado su fe y ha debilitado su vida, su paz con Dios no ha sido debilitada. Por eso yo le dije al principio que el mundo no puede entender esta paz. Por eso yo le dije al principio que no todo el mundo la puede entender, sino aquellos que la han experimentado, aquellos que tienen una relación con Dios. Y no es de extrañar por qué Pablo en Filipenses 4:7 dice: la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Que sobrepasa todo entendimiento. Cuando usted busca la palabra griega para sobrepasar, significa tener a alguien o algo superior encima o sobre de. Y no es maravilloso saber que tenemos a alguien en el cielo, al creador de todas las cosas, en el cual nos podemos apoyar, que podemos pasar por la enfermedad, podemos pasar por la calumnia, podemos pasar por la persecución, las dificultades, y aún así la paz que produce el Señor está por encima de cualquier intranquilidad que se quiera arrimar a nuestras vidas.
Cuando usted confía en el Señor, cuando yo confío en el Señor, usted se deja caer en sus brazos. Usted se deja caer en sus brazos con toda confianza. Usted ha decidido confiar en Dios y entonces usted rehúsa utilizar otras o sus propias muletas y decide apoyarse y apoyar todo su peso en aquel que da respaldo estable. Y qué maravilloso cuando le servimos a un Dios así. A.T. Robertson dice que cuando Pablo le habla a los filipenses y le dice que esta paz sobrepasa todo entendimiento, y cuando usted busca el texto, comienza el texto, y la paz de Dios. A.T. Robertson dice que cuando Pablo dice y la paz de Dios, se refiere al Dios que nos defenderá a modo de guarnición. Así que, como una guarnición se encarga de proteger la ciudad, si nosotros estamos en Dios y si nosotros estamos en paz con Dios, y esa relación nos lleva a experimentar esa paz, la palabra nos dice que Dios se va a encargar de cuidar esa paz que ha depositado en nosotros, no importando las vicisitudes por las cuales tú puedas estar atravesando. Escuche bien, usted puede pasar por grandes aflicciones, por grandes pruebas, y yo también. Pero cuando nuestras vidas están en las manos del Señor, nada puede dañar nuestra relación con Él y nuestro más íntimo ser. Nadie podrá ni nada remover la paz que Dios ha colocado en nosotros, la relación que estamos experimentando con Él. Por eso debemos estar en paz con Dios. Usted y yo podemos tener salud, usted y yo podemos tener riquezas, usted y yo podemos tener estatus social, pero usted y yo nunca debemos perder nuestra paz con Dios, la paz que debemos tener con Dios. Nunca. Nadie, escuche bien, nadie va al cielo si no tiene paz con Dios. Nadie. Y no se puede tener la paz de Dios si primero no le hemos entregado o reconciliado nuestro corazón con nuestro Señor Jesucristo, a quien la Biblia le llama el príncipe de paz. Y yo estoy terminando ya. Así que yo le pregunto a usted en esta mañana, ¿en qué circunstancias necesita usted la paz de Dios hoy? ¿Está atravesando la enfermedad? ¿Qué situaciones lo están asustando, le están provocando miedo, preocupación, ansiedad? Y yo le digo lo que el Señor nos dice. Esta paz nos invita a apoyarnos completamente en Él. Apóyese en el Señor. Usted siente pánico, yo he sentido pánico también. Usted ha sentido miedo, yo he sentido miedo también. Usted ha sentido ansiedad, yo he sentido ansiedad también. Preocupación por la finanza, yo la he sentido también. Todos hemos pasado por esa situación. Pero tenemos que aprender a entregarle todas estas preocupaciones al Señor. Los que tenemos paz con Dios sabemos que estamos llamados a entregarle estas preocupaciones a Dios. ¿Por qué? Porque sabemos que nuestra vida está en las manos del Señor. Escuche bien, ni la enfermedad, ni lo alto, ni lo porvenir, ni la muerte, escuchó bien, ni la muerte. No está diciendo que usted no se va a morir, nos vamos a morir en algún momento, pero ni la muerte lo va a separar a usted del Señor. Él le promete lo que en hebreo se conoce como el shalom,
Él le promete a usted la paz si usted apoya todo su peso, todas sus preocupaciones. Usted decide apoyarla sobre Él y no sobre usted mismo. Proverbios capítulo 3, versículos de 5 al 6 dice, y lo leo: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Proverbios capítulo 3, versículos del 5 al 6. Hoy escojo, y le invito a usted que escoja también, todo aquello que le distrae, todo aquello que le perturba, tómelo e intencionalmente de su corazón entrégueselo al Señor. Suelte esa carga y déjelo en las manos del Señor. Yo quiero cerrar con este pequeño testimonio. Cuando a mí me hicieron la operación de las tiroides, yo pude experimentar esta paz. Desde el momento en que me estaban preparando para la sala de operación, que ya nos habían dicho que la operación iba a durar aproximadamente de 4 a 5 horas, los nódulos habían crecido de tal manera que habían bloqueado mi cuerda vocal. Me enviaron a uno de los mejores especialistas en Miami, porque ningún doctor quería operarme porque ya el nódulo había crecido demasiado. De hecho, se pensaba que era cáncer. Así que, ¿cómo yo experimenté la paz de Dios? Yo sabía que iba a ser una operación difícil. Nos hablaron hasta de la traqueotomía. Firmé para eso. ¿Cómo usted se sentiría firmando, dando la autorización para que le hagan eso? Una traqueotomía. Mientras yo le estaba firmando, mi mente decía tantas cosas, pero yo sentía paz. Yo no sé ni cómo explicárselo. Era como si cuando el pensamiento quisiera bajar al corazón, había algo que lo bloqueaba. Yo sentía la paz del Señor. Inclusive cuando el doctor me dijo, eso es cáncer, yo sentí paz. Yo sentí tranquilo. Es algo que no lo puedo explicar. Y quiero presentarle el escenario más difícil. A mí me entubaron. Y en medio de la operación me despertaron. Y a mí me entubaron despierto. El proceso de la intubación yo lo pasé despierto. Trataron 3 veces, las primeras 2 veces no pudieron. Y la tercera fue que me pudieron entubar. Y cuando me entubaron en la tercera, ahí fue que aumentaron la anestesia y ahí quedé dormido. Nunca me voy a olvidar. El doctor me decía, estás aquí, estás aquí. Y yo le decía, sí, estoy aquí. Así, con la cabeza. ¿Estás preparado? Estoy preparado. Sabía que me iban a entubar. Los que han pasado por la intubación saben lo que es una intubación. Y a los que no le tienen terror. Pero si yo le digo a usted que yo tenía paz, si yo le digo a usted que yo me sentía tranquilo, si yo le digo a usted que había una voz interna dentro de mí que me decía, tú estás en las manos del Señor. Sea que vivas o sea que mueras, tú eres del Señor. En medio de ese proceso yo sentí paz. En ningún momento sentí terror. En ningún momento me sentí desamparado por Dios. En ningún momento me sentí abandonado por Dios. Sentí paz. Paz. Y hay gente que me está escuchando que ha pasado por situaciones peores que las que yo he pasado y han experimentado esa paz. Hermano y amigo, esa paz solamente se llega con una relación con el Señor.